Primer juevincho en las terrazas de Pamplona, sobre todo mucha gente joven que no quiere perderse este acto social tan popular, pero queremos comprobar si cumplen las normas de la fase 1. Sí que es verdad que a lo mejor hoy se han cumplido más las medidas que el lunes, pero bueno, de momento sí pasa la policía cada poco tiempo, así que por lo menos hay control. Lo que sí me preocupa es que veo que no hay el cumplimiento estricto en algunos locales. Los responsables de los establecimientos se esfuerzan por dejar claras las normas, pero no todas las personas hacen caso ni las tienen claras, pese a carteles como estos. Poca información en el entorno. Deberían, yo qué sé, explicar un poco, poner carteles o algo, no sé. No sigues las normas porque igual no ves las noticias, no ves la tele, no te enteras de lo que pasa, pero luego al final viene la policía y te clava una multa. Cambiamos el menú por mensajes como estos en las terrazas donde indican el aforo y el número de mesas y sillas y donde se pide sobre todo guardar las medidas sanitarias para evitar posibles contagios. Así que la Policía Municipal refuerza la vigilancia en las horas más concurridas, con especial atención en el comportamiento de las personas más jóvenes. Son las más tendentes a ir en grupo y a incumplir en parte esa distancia de seguridad sanitaria, que sabemos que es de 2 metros. Y recorre los locales de hostelería para explicarles las normas y comprobar su cumplimiento. A ver, hay que estar un poco encima y avisándoles, o igual te mueven un poco la mesa, tienes que separársela tú. Siempre hay gente que no quiere llevar bien las normas, ¿no? Hay que pedirles un poco de cautela. De momento, en Pamplona se ha sancionado a 7 establecimientos. Cuando denunciamos a un local ya es porque es muy flagrante la infracción. Incluso algún local que sin tener terraza ha decidido abrir el establecimiento y admitir a los clientes dentro del establecimiento. Todos y todas ansiamos con volver a la normalidad, pero eso depende solo de nuestro comportamiento. Así que, como dice el refrán, despacito y buena letra, porque si no tendremos que retroceder a la casilla de salida.